Para el día de hoy, pues les tenemos, em, como pues, les queremos presentar como las últimas habilidades que son como las habilidades de comunicación. Anteriormente ya hemos trabajado otras habilidades que son pues de emprendedores, pero digamos que las habilidades de comunicación no se hablan mucho y son cosas que se suelen pasar por alto, pero que igualmente son muy importantes para un emprendedor, porque digamos, no solo se debe estar seguro de, digamos, de hablar en cifras, pues lo que es cuantificar un emprendimiento, sino realmente eh, cómo es tu emprendimiento, o sea, cómo expresar ese emprendimiento y darlo a conocer. Entonces, digamos que eso es la importancia de las habilidades de comunicación. Puedes seguir ahí, por favor. Entonces, bueno, como tal, existen tres habilidades pues de comunicación. Las primeras pues son las más importantes, por decirlo así, son las orales y las escritas, que es cómo tú vas a presentar tu emprendimiento, cómo lo vas a dar a conocer, puede ser ya de manera oral o puede ser de manera escrita. Entonces, digamos, ahí eh, se tiene en Profe, cuenta, dime José. profe, algo importante en la habilidad de comunicación también, profe, se refleja cuando tú ya tienes tu negocio, ¿no? Y tú tienes esa persona ahí que la gente pasa y no compre que esto y lo otro, ¿no? Uno tiene como ese talento o esa voz convincente para entrar en razón a la otra persona y que te pueda comprar. Tener voz convincente. Exactamente, eso es lo que también vamos a tratar ahorita, digamos, esa manera de cómo comunicando tu emprendimiento, pues puedes darlo a conocer y cómo venderlo. Entonces, digamos que eso es importante lo que en este momento está diciendo José. Bueno, entonces ahí están las orales y las escritas, porque las orales es lo importante, pues expresar cómo vas a conocer tu emprendimiento y cómo atraes a esa persona o a ese cliente, pues para que compre pues tus productos y demás. Digamos acá algo importante de esas habilidades es, digamos, muchas veces se trabaja es como para captar a un inversionista. Digamos que hay personas que pues tienen una idea de negocio, pero necesitan a alguien que les invierta dinero, ¿sí? O sea, como que su emprendimiento no sale a flote o no se ha trabajado bien, es porque necesitan, digamos, una inyección de dinero y es porque pues necesitan de un inversionista o un banco. Entonces, de esa manera, digamos que esas habilidades pues funcionan, ¿no? Digamos, eh, pues oralmente le voy a expresar, no sé, a un inversionista que yo tengo un emprendimiento bueno, un emprendimiento cualquiera y necesito captar a esa persona, que a esa persona realmente le interese pues mi proyecto, mi producto, y de esa manera pues digan, sí, venga, yo voy a invertir en ese proyecto. Entonces, digamos, eso es lo importante, saber comunicar y saber darse a conocer. Entonces, bueno, otra habilidad es la crítica constructiva. Entonces, ¿por qué la crítica constructiva? Porque, digamos, la crítica constructiva es algo que también pasamos por alto, digamos, para nosotros, digamos, el emprendimiento que podemos estar armando está muy bien y si tú lo cuantificas, si tú lo llevas teóricamente de una manera bien, tú vas a decir, no, pues esto está perfecto, si yo lo saco al mercado, pues va a funcionar. Pero realmente eso es así. Muchas veces no. Digamos que eh, es algo que uno pasa por encima, digamos que hay falencias que uno no está teniendo en cuenta, pero que digamos cuando tú le expresas tu emprendimiento, tu idea a otra persona, esa persona sí va a captar esos errores. Entonces es lo que pasa muchas veces, los emprendedores fracasan a veces o tienen problemas, es debido a eso, a que no tienen una crítica constructiva y, y no se dan cuenta, digamos, de los errores o los faltantes que tienen en su idea. Y digamos, las personas como un inversionista que de pronto está metido en el tema que tú le quieres presentar, fácilmente sí puede captar esos errores y te va a decir, no, venga, usted tiene una idea, no sé, muy bien montada, tienes una idea muy bien estructurada. El problema es que tú no estás teniendo en cuenta esto y esto. Entonces ahí es donde se cae tu idea. Ahí es cuando tú dices, no, lastimosamente yo no me he dado cuenta de eso, entonces ahora no quieren invertirme, ya no, o sea, como que ya uno se cae anímicamente de pronto. Entonces, digamos, es algo a tener en cuenta, es muy importante tener la crítica constructiva. Otra ya sería la escucha empática. Entonces, la escucha empática, ¿a qué se refiere? Es escuchar lo que realmente pues alguien me quiere decir, ¿sí? Que ya viene conectando como a la crítica constructiva, porque
La crítica constructiva, pues es sobre todo hacerla yo mismo, digamos, si yo soy el emprendedor, yo mismo hacer esa crítica constructiva sobre lo que yo estoy elaborando. Y ya la escucha empática es lo que está en el entorno, lo que las personas quieren decirme de lo que yo estoy presentando, de lo que yo tengo. Entonces, aquí ya viene lo de, podría ser también lo del inversionista, que el inversionista me dijera a mí, bueno, Santiago, tu emprendimiento está muy bien, pero tú deberías aplicarle esto, si tú quieres realmente tener éxito, deberías hacer tal cosa. Entonces, digamos, ahí ya uno tiene esa escucha empática, tener en cuenta puntos de vista de otras personas que no están dentro de mi emprendimiento. Bueno, acá ya entramos a lo que son las ventajas. Entonces, ¿qué ventajas tiene pues aplicar este tipo de habilidades? Entonces, expresar un punto de vista. Entonces, que es lo más importante por decirlo así, porque es como tú, de lo que tú estás pensando, pues tú puedes dar a conocer o tú puedes informar a los demás. Entonces, ahí está el punto de vista. La segunda ventaja, pues es lo que también ya he tocado anteriormente, darse a conocer. Eso es, digamos, lo más importante también, porque digamos que el problema a veces también de tener un emprendimiento es que tú no lo sacas a flote es porque nunca te has dado a conocer. Entonces, si tú no llevas tu idea a otro nivel, por decirlo así, es muy complejo que pues tengas éxito, porque si nadie te conoce, tú tienes una gran idea, pues es complicado que tengas un éxito, por decirlo así. Otra ventaja es dejar huella. ¿Por qué? Porque digamos que tú, cuando tienes esa habilidad de presentar bien tu emprendimiento, de dar a conocer de una manera bien lo que estás intentando llevar a cabo, estás dejando la huella en una persona que de pronto puede que te invierta, porque digamos, si tú expresas de una buena manera lo que quieres hacer, digamos, la persona le va a quedar en la cabeza como, venga, esta persona que es un emprendedor tenía tal emprendimiento y la verdad me llama bastante la atención. ¿Qué hago? Le invierto. Entonces, digamos, es eso, dejar huella, dejar marcado a una persona que realmente le interese tu proyecto y quiera ayudarte o quiera invertirte, por decirlo así. Y lo otro es mejorar relaciones. ¿Por qué mejorar relaciones? Porque, digamos, tú puedes conseguir también lo que serían los socios, alguien que te pueda, no sé, un proveedor, por ejemplo, tú tienes un emprendimiento y necesitas que alguien te lleve un material que tú pues usas normalmente para crear tus productos o realizar tu actividad. Entonces, si tienes buenas habilidades de comunicación y demás, pues vas a tener también mejores relaciones. Lo mismo pasaría con los inversionistas y demás. Si tú tienes una manera de darte a conocer, de dejar huella, además de marcar a la persona, estás también mejorando esas relaciones, como que tú quedas como, como una persona que pues se sabe relacionar de una buena manera, por decirlo así. Bueno, esto sería ya lo de las partes de las ventajas. Y ahora pues vamos a hablar de herramientas, pues que funcionan y sirven para presentar, digamos, esto que son las habilidades de comunicación. Entonces, aquí vamos a tratar una herramienta muy importante, que es el elevator pitch. Bueno, listo. Listo, digamos que al comienzo, cuando nosotros les presentamos el plan de trabajo, creo que yo pregunté si alguno conocía el elevator pitch y creo que me dijeron que no. Aquí les vuelvo a hacer la pregunta, ¿alguno conoce qué es esta herramienta? Pues sí, hola. Hola, Alejandro, ¿sí? Sí. Hola, Aleja, ¿cómo vas? ¿Bien y ustedes? Bien, bien. Ah, bueno. Pues sí, me acuerdo que o Federico o tú ya lo habías como definido y era lo de como poder vender la idea en muy corto tiempo, entonces hay que ser como súper asertivo, haga de cuenta como lo dice el título, por eso me acuerdo como si vos estuvieras en un ascensor y en un ascensor vos no tenés mucho tiempo, entonces es como venderle tu idea en ese corto tiempo. Exactamente. Entonces, lo que está diciendo Alejandra es como una herramienta, digamos que se dice herramientas porque es para darla como en práctica, o sea, como que tú la pongas en práctica y es como tal lo que dice Alejandra. Entonces, es como en un ascensor, o sea, tú llegas a un ascensor, te encuentras con un inversionista y en ese corto periodo de tiempo tienes como que venderle tu idea al inversionista y que realmente tú dejes huella o le dejes como
sonando tu idea para que esta persona pues te invierta o te quieran comprar tu producto. Entonces prácticamente esa es como esta herramienta, el elevator pitch. Entonces, bueno, más teóricamente es un discurso, pues como tal conciso, claro y persuasivo. Tiene que ser, esa es la importancia, que tiene que ser muy claro y tiene que llamar la atención para que realmente pues funcione. Aquí como tal lo que se quiere hacer es vender tus habilidades o proyecto y pues que en el tiempo que tarda el ascensor, digamos que, no sé, por ejemplo, tú te encontraste al inversionista en el piso número 1 del ascensor, o sea, donde, en el primer nivel, y él va, no sé, al quinto nivel. Entonces, del tiempo que pasa del primer nivel al quinto nivel, en ese periodo de tiempo, tú hagas un discurso y le vendas la idea, digamos que como tal ese sería el objetivo. Y ya en cuanto a lo que es la duración, es de 20 segundos a 1 minuto. Digamos que uno pone en práctica esta herramienta en ese periodo de tiempo. Listo, Fede, ahí pasas, por favor. Bueno, entonces, ¿qué ventajas tiene? Entonces, digamos, te ofrecen una posibilidad única para captar la atención de una audiencia objetiva y potencialmente interesante, una audiencia que, digamos, si está interesada en tu emprendimiento o pues alguien que sí realmente te quisiera comprar eso. Digamos que como tal, la herramienta, pues así como es, ahorita ya vamos a ver un video como para explicarlo un poco mejor, pues es normalmente utilizarla como en eso, en, digamos, tu discurso en un ascensor y demás, pero digamos, esto también aplica, digamos, para una conferencia, para un lugar donde tú vayas y digas, no, en un banco, por ejemplo, voy a llegar allá al banco y tengo que hablar de mi proyecto, pues para que ellos me den un crédito y demás. Digamos que tú también puedes captar la atención de alguien que te vaya a dar, digamos, un crédito de esa manera. O también, digamos, en una feria de emprendimiento, que te dieran, digamos, no sé, 5 minutos para hablar de tu negocio y de tu emprendimiento. Digamos que esta herramienta funciona mucho. Digamos que ya ahí se pasa, digamos, lo que sería el límite de tiempo porque digamos la herramienta está hecha para hacerlo en 20 segundos o 1 minuto, pero digamos que si tú aplicas, digamos, la herramienta de una buena manera, te va a funcionar igual en cualquier lugar. Bueno, otra de las ventajas sería, te da la oportunidad de exponer tu idea general y desarrollarla de forma más concreta en una reunión, en reuniones posteriores. Entonces, eso es lo bueno. Digamos que si tú pones en práctica esta herramienta, tú vas a ser como más asertivo en la manera pues de comunicarse, ¿no? Y vas a ver como esas falencias o lo que te está faltando para, pues para explicarla de una mejor manera. Bueno, la otra sería que te ayuda a posicionarte como una alternativa frente a tu competencia. Entonces aquí lo bueno sería es que, pues digamos, hay veces que, digamos, a ti te quieren invertir en un emprendimiento pero puede que tu emprendimiento no sea el único en ese mercado, por ejemplo. Entonces, si tú tienes una manera asertiva de comunicarte a la persona que te va a invertir, entonces tú le llamas más, digamos, podría llamarle más la atención que otra persona que tenga un emprendimiento similar. Entonces, digamos que ahí ya entraría también lo que es el valor agregado y demás cosas, que es, pues captan la idea, captan, digamos, lo que realmente tú tienes pero digamos muchas veces la comunicación, y como lo dije al comienzo, digamos, no le ponemos mucha atención y decimos como, bueno, cuantifiquemos el emprendimiento y si esto se vende bien y si esto tiene buenos costos y si esto tiene bla, 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 o sea, toda la parte cuantitativa, pues uno dice, no, pues esto es buenísimo. Pero digamos, si tú no tienes la manera, o sea, como siempre he dicho durante toda esta sesión, de comunicarlo bien, pues no vas a llamar bien la atención y puede que haya otra persona que sí comunique bien su emprendimiento y puede que tenga algo similar a ti y se lo compren a él o le inviertan a él y no a ti. Entonces ahí ya estás perdiendo esto, eres tú. La otra es que te permite ofrecer una buena primera impresión. Entonces es lo mismo, digamos, si tú te encuentras con alguien que no sé, vas a seguir viendo porque, digamos, son varias sesiones en donde tú tienes que venderle tu emprendimiento, en que tú quieres venderle unos productos y demás, pues con esta herramienta como tal, tú ya das una buena impresión. Dicen, no, y vea, esta persona como que se sabe comunicar bien, realmente me dejó sonando esta idea, realmente me llama la atención su emprendimiento, esta persona tocó este tema, eso me llama la atención. Entonces, digamos que ya tú ahí de primer plano estás entrando bien con tu idea. Listo, Fer.
Entonces aquí digamos que vamos a ver en un video como tal la herramienta y aquí lo que queremos hacer es pues que como que pongan atención a este video, vean cómo se aplica realmente la idea, que digamos que yo acá he hablado bastante, aquí ya va a ser un poco más claro de cómo es la idea y después pues queremos como realizar una actividad con ustedes, pues como tal del elevator pitch, entonces pues coloquen pues atención y pues la entienden un poco mejor. Santi, me avisas si compartí con sonido y si no vuelvo y comparto, ¿listo? Vale, Fede. No, yo creo que vuelve a compartir nuestra zona. Listo, ya vuelvo y comparto entonces. Bueno, me avisas ahí. ¿Imaginas? Sí, ahí ya está funcionando. ¿Imaginas que un día entras en un ascensor y ahí está precisamente esa persona que puede ayudarte a financiar o lanzar tu proyecto? ¿Qué le dices mientras vais de la planta 0 a la planta 12? ¿Eres capaz de presentar la esencia de tu idea de una forma convincente? Esto es un elevator pitch. Tienes 20 segundos. ¿Sabes que el otro día mi madre no pudo recogerme al salir del instituto y tuve que coger el autobús? No, no, no. Vete al grano. Engánchale desde el principio. Dales unos datos impactantes. ¿Sabe usted que 6.000 niños cada día mueren por la falta de agua pura? El agua es un derecho universal y esta gente tiene que caminar 15 kilómetros cada día solo para obtener 20 litros de agua. ¿Sabes cuánto petróleo hace falta para hacer el maletín que tú llevas? Si para hacer solo una hamburguesa hace falta 1,5 litros, imagínate. ¿Sabías que en esta ciudad hay chicos que juegan al fútbol por la calle descalzos? Eso es inaceptable. Entonces, he pensado en crear el proyecto Cangura. No, no has pensado, lo has hecho. He creado el proyecto Cangura. He creado el proyecto Cangura, un proyecto donde jóvenes como yo cuidamos de niños de padres divorciados para que así ellos tengan un poco de tiempo libre para hacer lo que quieran. Muy bien. Y ahora, al grano, ¿qué quieres de él? Porque usted tiene dinero, ¿verdad? Un poco de contribución económica nos iría bien, bastante bien. Espera. Tienes que decirle para qué. Dile lo que vas a hacer con su ayuda. Intentaremos construir pozos de agua limpia. No intentaremos. Lo vamos a hacer. Vamos a construir pozos de agua limpia para la población de Otfal. Necesitamos 2.000 euros para construir estos pozos y para que estos niños puedan beber. Él no te va a dar dinero aquí. Tu propósito es lograr verle de nuevo. Si quieres te doy mi teléfono y... No. Pídele su tarjeta. ¿Me podrías dar tu tarjeta y te llamo algún día de estos? No, algún día de estos no. Mañana. Le llamaré esta tarde si usted me puede dar su tarjeta y así podemos concretarlo todo. Muchas gracias. No se va a arrepentir. ¿Ves? Una conversación de ascensor es una fantástica oportunidad para vender tu proyecto. Si te encuentras en una situación así, aprovéchala. Bueno, digamos que ya vimos como tal la herramienta de una manera más pues práctica que teórica como anteriormente lo estaba diciendo, pero básicamente es lo que anteriormente pues, les estaba diciendo, es como dar a conocer tu emprendimiento, tu idea y que realmente como que marques a la persona a la que tú le estás dando como a conocer esa idea o negocio. Entonces, si tú de una manera asertiva, teniendo pues unas buenas habilidades de comunicación, pues das a conocer pues tu idea o tu negocio, pues es muy probable que pues que realmente te inviertan y demás. Digamos que, para dar un ejemplo,
yo el semestre pasado tuve que hacer un emprendimiento, digamos que habían pues personas que sí eran inversionistas y demás, y digamos que muchas veces a uno no lo llamaban o de pronto a uno no, eh, pues sí, como que no dejaba como marcada a las personas, sobre todo era pues porque uno no sabía de pronto dar a conocer o comunicar muy bien la idea. Entonces, digamos, pues lo digo personalmente, a mí pues me pasó, digamos que yo anteriormente no tenía en cuenta lo que era las habilidades de escucha y me di cuenta que habían personas que eh, pues sí las tenían como pues más marcadas, por decirlo así. Entonces, digamos que cuando alguien les decía, venga, usted tiene este error, digamos que ellos tenían eso de la crítica constructiva, que también pues ya lo tocamos en este momento. Entonces, digamos que iban mejorando más su idea. Digamos que en ese momento a mí me decían, digamos, no, venga, su idea, digamos, mi idea era algo que tenía que ver como con robótica. Les decían, venga, su idea está buena, pero usted debería tener en cuenta, no sé, algo más en el segmento, tener en cuenta algo más no sé, en los costos, por ejemplo. Y digamos, digamos, ese problema era el mío, como la escucha. Entonces, pues como que yo no tenía como eso de la crítica constructiva tampoco. Entonces, cuando yo iba a dar a conocer mi emprendimiento y ya habían personas que realmente sí estaban interesadas en invertir, por decirlo así, pues ya como que si no tenía, no tenía esa escucha, pues no tenía tampoco una crítica constructiva, pues tampoco tenía esa habilidad de comunicar bien algo que tampoco estaba, pues, por decirlo así, muy bien constituido. Pero digamos que yo conocía personas que también tenían como sus falencias, sus errores, pero tenían una manera de comunicar las cosas perfecta. Entonces, digamos que ellos sí entraban de primer plano a los inversionistas y demás, como que sí llamaban la atención. Entonces, como que ahí me di cuenta que, digamos, lo que es la parte de comunicación es algo que dejamos muy por encima, pero que realmente sí es muy importante. Vale, Fede, yo creo que ya puedes pasar. Tengo una pregunta, Sí, dime, Alejandra. Santiago, y es como cuando vos decís, tenían una forma de comunicar como lo que dices en la diapositiva anterior, que lo de las ventajas, como impactante o dejar huella, como que no sé que no tiene que haber una fórmula, pero sí, por ejemplo, como que qué tendría que decir la gente para hacer como ese discurso súper enganchador. Vale. Digamos que por lo general, digamos, lo primero que te dicen a ti, y eso digamos que es muy teórico, digamos que la herramienta es muy teórica, pero realmente funciona. Digamos que a nosotros, si o sea, nos daban como a conocer esta herramienta, pero digamos que lo que decía anteriormente, digamos que yo no le puse mucha atención, pero normalmente decían que uno debía comenzar como con unos datos relevantes, como con unos, había personas que daban porcentajes, sí, información como muy clara, datos importantes de lo que tú quieres hacer, ¿sí? Entonces, digamos, por ejemplo, en mi caso, pues les comento así, digamos, mi emprendimiento era de pues, robótica, digamos, era como tal automatizar los puntos de entrega de medicamentos en las EPS, digamos que yo lo vi, mi problema era, digamos, que yo lo vi fue por las largas filas que se presentan en las EPS pues, para entregar medicamentos. Entonces yo propuse automatizar eso. Entonces mi emprendimiento era ese. Digamos que era un emprendimiento pues difícil de hacer porque eso tiene muchas implicaciones pues ya en la parte legal, teórica y demás. Pero bueno, lo intenté llevar a cabo, digamos, lo que yo empezaba siempre dando al comienzo era como esos porcentajes, esos datos relevantes de, ¿sabía usted que en Colombia las personas normalmente en promedio se demoran, no sé, media hora reclamando un medicamento? Y que además de esto, pues hay personas de la tercera edad que realmente tienen problemas, yo qué sé, digamos, de digamos, al caminar y demás, que no pueden estar, digamos, en una fila de espera y demás, o que, digamos, legalmente eso era también algo que, pues, no es viable, o sea, digamos que legalmente una persona de la tercera edad ya no puede estar en esos lugares, pues, haciendo filas de espera y demás. Entonces, digamos que tú de entrada, diciendo esas cosas, digamos que tú ya llamas la atención del inversionista, porque, digamos, son datos que ellos de pronto no conocían
y que al darlos tú a conocer, pues esa persona dice, uy, venga, yo realmente no sabía esto y no me he dado cuenta de eso y es cierto, ¿sí? O sea, como que tú ya estás marcando desde el primero, ¿sí? O sea, desde lo primero que estás diciendo, tú ya estás entrando a marcar a las personas. Por ejemplo, pienso no, recuerdo que tu emprendimiento ahora es el de, como el que tienes con tus compañeras de psicología y demás. Entonces, digamos, cuando ustedes entren así de primer plano a contar sus ideas, como eso, como dar datos relevantes, como de, ¿sabía usted que las personas tal cosa con la psicología? ¿Sí? O sea, como que engancharlos desde un comienzo, digamos, dar esos datos relevantes que, digamos, tú los conoces porque tú los estás trabajando y tú tienes esa idea, pero que realmente tú pienses como, venga, esta persona no sabe de eso y yo quiero realmente que él conozca esto, ¿sí? Entonces, como que tú ya lo enganchas desde un comienzo. Entonces, eso es importantísimo. Y digamos, cuando yo decía, ellos tenían esas habilidades y yo no las tenía, era por eso, porque ellos de entrada ya captaban a esa persona, como que ya la traían. De pronto era lo que era mi falencia, yo de pronto no atraía a la persona de una vez porque me faltaban algunos datos o me faltaba algo muy importante, por ejemplo, ahí. Y sí, Ale, no sé si tengas más dudas ahí. Sí, Santi, bien. Me complemento algo así súper cortico para Aleja. Yo como A lo ver, veo, hay dos formas de llegar. A una parte racional y a una parte emocional. Entonces a la parte racional puedes llegar a punta de cifras, de datos concretos, sustentados, porque uno no puede dar cifras así como así diciendo no. Entonces, 9 de cada 10 mujeres comen pollo. ¿No? Por un ejemplo así. No, pues ¿de dónde lo saco? Tienen que ser cifras directas, concretas y sustentadas para argumentar lo que yo quiero decir. Esa sería como parte racional. Y la parte emocional, como lo que decía Santi en su ejemplo, no, que las personas de tercera edad no pueden, por sus condiciones de salud, tener tanta espera. Entonces uno ahí se relaciona, tiene como un vínculo empático y digamos que de esa manera puedes llamar la atención. ¿Listo? Es como esas dos cositas. sí, y digamos ahí en cuanto a lo que dice Fede, es verdad, digamos también esos datos tienen que ser argumentados, por ejemplo, porque digamos tú entra, dices, digamos, yo decía eso, digamos, lo de la fila de espera, que las personas de la tercera edad, yo daba porcentajes y demás, pero esos porcentajes tenían que ser ciertos y después se tenían que validar, ¿sí? Porque digamos, tú dices esos porcentajes, dices esos datos, pero después en tu proyecto muestras otra cosa o digamos que, no sé, la persona investiga y digamos que esos datos no son reales y demás, pues van a decir, venga, esta persona me quiere como atraer realmente, pero no es verdad lo que está diciendo. Entonces, ¿cómo le voy a invertir si es algo que es como más fantasía que algo que es real? ¿Sí? O sea, como que es algo más que me lo están, como por Claro. decirlo así. Sí, dime, José. No digo, o sea, que propone algo como si fuera inventado. No lo estás Sí, sacando ahí exacto. Algo que como prácticamente. que es, eh, o sea, realmente como fantástico, por decirlo así, algo como perfecto, pero realmente no es perfecto. Entonces, eso después uno lo tiene que validar. Entonces, también es importante que en este tipo de herramientas uno realmente, pues, use datos verídicos, ¿no? Algo que después uno diga, venga, esto realmente si el inversionista lo investiga, eh, pues va a ser verdad. O más adelante cuando yo esté ya mostrándoles mi producto y que vean las ventas y demás, si se den cuenta que eso sí se vende o si se den cuenta que esto funciona para tal cosa. O sea, que realmente aquí se hables con la verdad, por decirlo así. Entonces de ahí ya primer plano, todo estaría bien. Bueno, ya digamos que como tal la herramienta pues es así. Entonces digamos va, por ejemplo aquí es como un esquema, digamos que hagamos de cuenta que es el ascensor desde el nivel 1 al 7 por decirlo así. Entonces se ve desde, primero pues es sentirse cómodo con lo que con lo que se le da a uno bien. Entonces aquí es como sentirse cómodo con lo que tú vas a expresar o con lo que tú realmente quieres comunicar. Sí, digamos como tal es eso. El segundo sería comenzar con una buena frase. Entonces, eh, de entrada, pues digamos que era como lo veíamos ahí en el video, que tú no, pues, no puedes entrar a dar como datos o hablar de cosas que no vienen como a tu idea y demás,
sino de una vez como impactar con lo que tú tienes, ¿sí? Y algo importante acá es como decir, yo he hecho y yo he logrado, ¿sí? Porque digamos, aquí digamos lo que interesa es que tú realmente ya tengas hecho eso o que tú ya tengas muy claro lo que podrías lograr hacer, ¿sí? Y hablarlo de esa manera, como, o sea, no sé, dando un ejemplo, yo he reducido las filas de espera, por ejemplo, digamos, si yo hubiera hecho mi emprendimiento y lo hubiera sacado adelante y demás, yo pude reducir las filas de espera. Entonces, digamos, cuando la persona escucha, yo pude, yo hice, entonces ya como que dice, uy, esta persona ha logrado algo, ¿sí? Entonces es algo ya que sí llama la atención. Entonces, digamos que esa sería como la frase que una vez engancha también. Bueno, entonces consigue que el interlocutor quiera saber más. Entonces es eso, si tú ya vienes con un buen comienzo, por decirlo así, pues ya la persona te está escuchando. Entonces ya le activaste esa escucha y esa persona pues ya se va a interesar más por lo que tú tienes. Acá es lo que anteriormente estaba diciendo, hablar de ti, pero no es para ti. Entonces es lo de yo he logrado, yo he hecho, porque digamos, si yo lo hablo de que yo quisiera, yo busco hacer, yo quisiera hacer, yo estoy buscando hacer, ¿sí? Digamos que tú ya estás hablando es para ti, porque es lo que tú quisieras, pero en la vida real no es lo que uno quiera, sino es lo que hay, lo que las personas quieren, ¿sí? Entonces, en este caso, es el inversionista lo que quiere escuchar es tú qué has logrado y qué se va a lograr con esto realmente, ¿sí? Si él ya está viendo resultados y ve algo concreto, pues él va a decir, no, venga, esto está bien hecho, vamos a lograr esto, me interesa, te voy a invertir y pues listo, ya tienes como un socio ahí. Lo otro sería es escribir varias versiones y crear un discurso sencillo. Digamos que esto ya es la parte más teórica. Entonces, que tú pongas a prueba esta herramienta y escribas varias veces lo que tú quisieras comunicar. Entonces, varias veces la frase que engancha, varias veces los datos relevantes y que lo pongas en práctica. ¿Sí? O sea, bueno, pues ese es el último paso, pero con varias versiones que tú armes o crees, pues intentar mirar como cuál es la mejor e ir mirando cuál es la que tú piensas que podría de verdad llamar la atención y sería bueno que lo pusieras en práctica con personas que estén como en tu mercado, por decirlo así, o en tu negocio. No, en tu negocio no. Como decía, o sea, como que personas que ya conozcan como el tema, por decirlo así, porque digamos, si tú le dices, no sé, por ejemplo, si yo le digo a Fede, como Fede, ven, quiero practicar la herramienta contigo, entonces Federico me va a decir, no, ven, eso está bien hecho, o me parece muy bien, pero digamos, Fede después me conocen, ¿sí? O sea, como que ya tiene como un acercamiento a mí. Entonces, como que ya, pues no funciona porque tú no sabes si una persona que sea externa, que no esté como ligada a mí, pues realmente sí le interese o demás. Entonces sería eso también bueno. Ya el sexto sería preparar las respuestas la respuesta a posibles preguntas. Entonces, digamos que cuando tú ya generas ese impacto en la persona, ya la persona te escuchó, tú lo marcaste, o sea, le dejaste huella en lo que tú dijiste, pues que estés preparado para lo que te vaya a preguntar. Entonces también es lo que decía Fede, que era importante como que saber argumentar lo que estás diciendo. Porque entonces si tú estás dando unas cifras o tú estás dando una información al comienzo, pues puede que el inversionista sí le llame la atención y diga, venga, eso me llama la atención, me gusta, pero ¿cómo se hace tal cosa? ¿Cómo lo llevamos a cabo? ¿Qué se necesita? ¿Usted quiere crecer? ¿Qué necesita para crecer? Y demás cosas, ¿sí? Entonces, como que estar preparado para ese tipo de preguntas, ¿sí? Y por último, pues ya está, lo importante es ponerlo en práctica, ¿sí? Porque muchas veces uno estas herramientas las pone como muy teóricas, por decirlo así, o sea, como que lo escribes, piensas que está bien decir tal dato, piensas que está bien, de pronto si a ti te preguntan tal cosa, pues responder tal otra, pero digamos si tú no lo pones realmente en práctica, pues esto queda así, en la parte teórica y ya, y digamos que no tendría mucho valor, ¿sí? Entonces, pues es muy bueno que si lo pusieran en práctica.
Y lo que dice Alejandra, exacto, Shark Tank. Shark Tank, para los que de pronto no saben, es como un programa en donde llega un emprendedor y, y hay unos inversionistas. Es que ese es prácticamente uno de los mejores ejemplos, y gracias Aleja por dármelo. Como que llega una persona a un lugar donde están algunos inversionistas y quieren escuchar cuál es tu negocio, y si realmente les llama la atención, ellos te van a invertir dinero. Entonces, por ejemplo, recuerdo uno que era ahí, como por dar el ejemplo de una persona que tenía un emprendimiento de empanadas. Entonces, digamos, fue allá a Shark Tank, al programa, llevó su emprendimiento de empanadas, y como que lo primero que hizo fue dar los datos relevantes, como, ¿sabe ustedes que en Colombia cierta cantidad de personas les gusta consumir empanadas? Entonces como que los inversionistas quedaron como una vez pensativos, o sea, como que dijeron, venga, pero realmente esa cantidad de personas lo consumen, realmente esa cantidad de personas lo compran, realmente este segmento de mercado si le gusta ese tipo de productos. Entonces como que ya de entrada como que impactó bastante. Y al final pues ellos deciden si invertir o no. Entonces digamos en este ejemplo, a esa persona pues sí, finalmente pues le fue bien y le invirtieron y vendió un porcentaje de su empresa a un inversionista. Entonces ahí ya, pues por ejemplo, yo he visto, porque eso es pues, cosas que sí son reales, yo he visto como el emprendimiento de la persona, de las empanadas, y pues ahorita digamos que ya es una empresa mucho más grande. O sea, como que le fue bien con eso de la inversión. Pues ahí seguir. Y listo, aquí tenemos una actividad, y pues como tal es que pongamos en práctica un elevator pitch, ¿sí? O sea, como que lo hagamos, pues sí, o sea, acá muy sencillo, o sea, como que no tan estructurado, porque pues para estructurar esto uno debería pues tomarse su tiempo, por decirlo así. Pero pues yo sí quisiera que, no sé, que alguien se animara como a hacer pues esta actividad. Entonces no sé si alguien la quiere hacer, pues les vamos a dar, no sé, ¿qué dices, Fede? ¿Unos 5 minutos? ¿O mucho? Pues démosles de aquí a las 9, preguntamos a ver cómo van. Vale. Les vamos a dejar de acá a las 9, pues como para que lo intenten como Preparar, estructurar. preparar, estructurar, y a las 9 el que quiera, pues no lo da a conocer, o sea, como que no lo expresa, y pues ahí tiene un tiempo entre 20 segundos a 1 minuto, y ahí ya como que ponemos en práctica esta herramienta. Pero sí, de esa manera. Entonces, pues de acá hasta las 9, o sea, 3 minutos, y no, pues démosle 5. Yo creo que 5 para que lo estructuren un poco mejor, y el que quiera pues presentarlo, pues no lo presenta, y pues ya miramos ahí. De una. Bueno, antes de eso, ¿alguno tiene alguna pregunta sobre esto? Creo que no. Entonces, listo. Entonces, 5 minuticos y ya seguimos. O pues quiera cómo hacerlo, hacer la actividad, y pues lo escucharíamos acá. Entonces, no sé quién se anime o quien quiera. No tiene que ser algo así complejo, o sea, puede ser hablado, concreto, lo pueden improvisar si quieren, pero pues no sé si tienen algo, pues la idea es que aprovechen de este espacio. Santi y yo pues haremos como de función de inversionistas, pues, y pues al final les diremos como algún tipo de retroalimentación, al igual que los demás. Pues Profe, todos podemos ayudarnos entre nosotros, ¿no? Sí, José. Creo que está hablando José también. profe, pues como tal no lo tengo bien estructurado, pero voy a hacer el intento porque eso se trata, participar. Bueno, Eso. profe, bueno, sabemos que mi idea es elaborar un jabón a base de sábila, el cual tiene como objetivo pues controlar el acné.
Bueno, dentro del porcentaje se calcula que el 90% de los adolescentes padecen de acné y se refleja el 12% principalmente en adultos, especialmente las mujeres. Entonces, pues, como mi objetivo es de tratar de darle una solución a dicho problema, pues he creado dicho producto, lo cual es jabón a base de sábila, porque sabemos que la sábila es una planta natural que es enriquecida con grandes componentes y lo cual son de utilidad para la piel y mantiene controlado el acné. Buenísimo. Digamos que a mí me gustó que José de una vez pues nos dio o sea, unos porcentajes. Digamos que es algo que de una vez como que le llama la atención a uno, porque digamos, lo que dice José, digamos, 90% bueno, de los jóvenes pues sufren de acné. Entonces digamos que ese dato puede que José lo conozca, pero puede que digamos, por ejemplo, yo no lo conocía, ¿sí? Yo no sabía que el 90% de los jóvenes pues sufrían de acné, entonces digamos que eso ya de una vez me enganchó, yo quedé, pero yo no conocía eso, o sea, 90%. Y además pues otra cosa que me gustó es que José ya dijo, he creado, ¿sí? Digamos, puede que no lo haya hecho aún, pero es de esa manera como uno cuando ya se quiere dar a conocer con su emprendimiento, pues tiene que hablar, yo he hecho, yo he creado, yo hice, ¿sí? O sea, como que ya lo tengo hecho, ¿sí? O sea, no es como algo de, sí, pues le falta, pues parece, ¿sí? Sino es algo como que uno ya prácticamente pues tiene esa base hecha, por lo menos, ¿sí? Entonces digamos que eso sí de una vez me engancho con lo de José, que ya el de primer plano como que sí aplicó de una vez la herramienta. Bueno, ahí entro yo de una, lo mismo que dijo Santi, José entró clarito diciendo 90% de los adolescentes tienen este tipo de afectaciones y pues a mí me causó impresión de una, boom, fui a investigar a ver si era cierto o no. Y pues al parecer, según la BBC, eh, pues esas son las cifras. Habría que después, como dice Santi, validar qué tan cierto es, tener más fuentes. Pero como tal, José hizo un buen trabajo, investigó unas cifras, sacó un dato concreto que llamó la atención y de ahí partió pues, para hablarnos de su emprendimiento. A mí sí me hubiera gustado, por ejemplo, o sea, como es cortico el tiempo, pues no hay lío, pero tú dices que pues el jabón es a base de sábila, que pues la sábila tiene algunos componentes que ayudan con eso, pues con el problema que tratas de solucionar, que es lo del acné. A mí como inversionista me hubiera gustado, por ejemplo, saber por qué, qué tipo de componentes son y cómo hace la sábila para ayudar con esto, pues para saber si lo que me dices es verídico o no. Porque yo puedo decir, no, si los jóvenes se echan, a nosotros los colombianos que nos encanta todo con limón, si se echan limón, queman no sé, los granitos y eso ayuda. Yo puedo decir eso, pero ¿cómo lo podría sustentar? Entonces, no, que la sábila tiene tales y tales componentes que descomponen de tal forma el acné y ayudan a mantener limpia la cara. No sé, algo así. Y súper bien, súper concreto, muy bacano. Sí, en general, pues para hacer, digamos, el primero, o sea, el primer elevator pitch que de pronto hace José, y creo que es así el primero, me pareció bien, o sea, de verdad que o sea, en este periodo cortico de tiempo que hablamos de esto, creo que José ya ha cogido como la idea de la herramienta. Creo que Aleja dijo que quería seguir, entonces, bueno, Aleja, entonces te escuchamos a ti ahora. Sí, yo quiero seguir. Bueno, entonces, ¿ustedes sabían que de acuerdo a la encuesta nacional mental del 2015 en Colombia, aproximadamente el 5% de la población adulta sufre de depresión? Situación que ha podido agravarse debido a la pandemia, como muestra el incremento de llamadas a la línea 106 en Cali, de 80 llamadas mensuales antes de la pandemia a 3.000 llamadas mensuales. En ese sentido, hemos creado un equipo de psicólogas que busca abordar los problemas de salud mental desde la prevención por medio de talleres y encuentros grupales, aspecto que brinda una solución temporal en masa
y no implica un gran costo financiero para los usuarios en comparación con una terapia tradicional. Gracias. ¿Quieres comenzar tú, Fede, o comienzo yo? Ay, qué nervios. Como quieras. No, súper bien, súper bien. No, o sea, de verdad bien. Pero ¿quién comienza, Fede, tú o comienzo yo? Comienza tú, dale. Bueno, ahí de primera entrada, digamos yo, que no conozco, digamos, mucho del tema porque no estoy como empapado con el tema de la psicología. Me llamó de una vez la atención lo del 5% de los adultos que sufren depresión. ¿Sí? El 5% de la población adulta sufre depresión. Entonces, digamos, algo que yo, por ejemplo, porque no sé de eso, digamos, en el papel de inversionista, eh, de una vez me llamó la atención, ¿sí? Venga, o sea, ahí se me activó de una vez la escucha, 5% de la población adulta. De pronto, si yo hago parte de la población adulta, yo pensaría, ¿será que yo hago parte de ese 5%? Sí, o sea, como que una vez ya uno, con ese dato ya uno queda como enganchado. Además, otra cosa que viste fue que aumentó en la pandemia. Entonces, digamos que eso ya puede ser un dato verídico, porque, digamos, uno actualmente escucha que las personas comenzaron a sufrir más de depresión debido pues a las cuarentenas, al encierro, a que no están haciendo las actividades y las rutinas que anteriormente tenían. Entonces digamos que eso ya es algo que entra a ser verídico, porque eso es algo que es tendencia, que se escuche hablar de que se aumentó pues este tipo de problemas, que sería la depresión. Eh, Otra cosa que también escuché fue que dijiste, hemos conformado, o sea, ya lo tienen, o sea, como que ya lo estructuraron, lo están llevando a cabo, lo han puesto en práctica, lo tienen prácticamente en base, hecho, ¿sí? O sea, porque digamos aquí tampoco es que pensemos que ya tenemos que haber puesto esto en práctica, ya lo tuvimos que haber hecho como tal, sino que ya por lo menos uno tenga la base, pues fuerte, ¿sí? Por decirlo así. Porque puede que, digamos, yo quiera, no sé, lanzar un producto, pero si ni siquiera me han invertido, pues yo cómo pues lo voy a hacer. Pero por lo menos que si tú ya tengas esa base hecha, como que tú ya digas, pues yo tengo ya prácticamente esto está pues de esta manera estructurado, entonces ya prácticamente solo le falta como lanzarlo al mercado, eh, hacer la primera práctica, hacer el primer simulacro o alguna cosa así, ¿sí? Entonces, digamos, eso también me llamó la atención y digamos que como tal, en ese mismo caso, digamos, si tú ya lo has hecho, pues buenísimo, ¿sí? Sí, ahí ya si tú ya lo has hecho, pues puedes también hablar como de resultados. Que yo ya tuve mi primera sesión, ya tuve mi primera capacitación, ya tuve mi primera, nuestros primeros clientes y pues los resultados fueron estos, ¿sí? La opinión de ellos fue esto, ¿sí? O sea, como que ya algo como bueno también sería eso. Y también otra cosa que me llamó la atención fue que tú ya hablaste como de costo, ¿sí? Porque ahí está como lo que yo al comienzo de la sesión toqué y dije como muchas veces pensamos que cuantificar nuestro emprendimiento es lo más importante, o sea, hacer como lo que son los ingresos, los costos, que es algo que ahorita Fede va a tocar, vamos a hablar, ahorita a hablar de eso. Digamos, muchas veces uno piensa que eso es lo más importante de un emprendimiento y de pronto tú hablar de cifras, así como decirle al inversionista, no, venga, yo tengo estas ventas mensuales, yo tengo pronosticado estos costos, yo tengo pronosticado tales ventas, pero realmente solo le interesa eso al inversionista, no sabemos, ¿sí? O sea, no sabemos. ¿Cómo sabemos? Pues hasta que lo pongamos en práctica. Entonces, esa es la habilidad de comunicarse bien, no solo pensar que yo tengo cuantificado mi negocio, tengo bien hecho la parte de costos y demás, sino que realmente dar a conocer las cosas que ellos pues no sabían aún. Entonces, tú digamos que lo que hiciste fue una vez unir todo. Diste a conocer los datos. Y además de esto ya dijiste como que no implica un costo muy amplio, o sea, algo que no es muy fuerte en la parte de costos, digamos que ya ahí tú diste a conocer como eh, la base como tal, ¿sí? Entonces como que buenísimo, o sea, la verdad eso me llamó la atención bastante. Bueno, listo. Sí, como dijo Santi, pues voy a comenzar con cosas que me gustaron. Comenzaste con cifras, fuiste muy concreta,
digamos que en algo que yo me enfocaría mucho es problema, digamos que se detecte un problema, una necesidad y tener una solución y cómo es que funciona esa solución. Nos diste una problemática, adultos con depresión, diste cifras al respecto, después nos dice una solución. Nosotros con un grupo de compañeras estamos haciendo talleres psicológicos. Dijiste más o menos cómo funciona, bien, y después impartiste en costos. No diste cifras, pero no era necesario porque eso simplemente marcaste que el costo era menor a terapias psicológicas o algo así. Entonces, por ese lado, bien. Sin embargo, como pues la idea también es dar, como utilizar una perspectiva distinta para dar feedback. Digamos que si yo me paro como en... Eso es lo que me parece a mí, Federico, ¿no? Si yo fuera otra persona, otro inversionista, por ejemplo, tú entras diciendo el 5% de depresión adulta, a pesar de que es llamativo, yo digo, uy, el 5% la verdad no es mucho. Ujú. El 5% la verdad no es mucho, yo, pues, porque me interesaría entonces yo entrar a un Claro, negocio que solo tiene el 5%, ¿sí? Y claro, después diste exacto. una cifra de 3.000, 4.000 personas, creo. Si no Ujú, estoy mal, dijiste algo así como de 3.000 personas. ujú, Yo digo, si yo fuera un inversionista realmente grande, 3.000 personas no es nada, ujú, ¿sí? Entonces, eso sería como una perspectiva, digamos que una problemática que deberías como pensar ujú, en dado caso de que te lleguen con una pregunta, venga, pero este 5% no es nada, dígame por qué debo participar. Sí, ahí ujú. tienes que tener una respuesta inmediata y directa para establecer el por qué el inversionista debe entrar a esto, porque sí. Em, pero como tal, pues digamos que eso sería lo único que vi por ahí que pudiera decir. Estoy de acuerdo. Súper. Bueno, no sé si alguien más quiera participar. Aunque yo creo, Santi, que Ya. comencemos con la parte de presupuesto y más bien si nos queda tiempo al final y seguimos con esto. Ok, vale. Pues ahí lo único que va a decir es, pues nada, o sea, en conclusión, pues se dieron cuenta como la importancia de la herramienta, o sea, como lo importante que es esto de las habilidades comunicativas, como realmente de una forma asertiva, pues comunicar pues lo que ustedes tienen como idea o lo que ustedes realmente quieren hacer. Y pues como se dieron cuenta con José y Alejandra, en un corto tiempo, digamos, porque yo calculé y cada uno se demoró como más o menos de un minuto, o sea, como 40 segundos más o menos, se dieron cuenta que nos pudieron expresar una gran cantidad de información de lo que ellos tienen como de idea o negocio, ¿sí? Entonces, como que es algo bueno, ¿no? Como que esa herramienta, como se aplicó, digamos que en tan poco tiempo, pues ver tanta información es algo que es muy bueno y que sobre todo pues lo pongan en práctica. Súper, sí, sí, para que lo vayan pensando, es una herramienta muy chévere para enfocarse rápido en lo que uno quiere, en lo que uno tiene y la solución, problemática, solución y respuesta, pues. Y ahí, antes de comenzar con presupuesto, se me ocurrió una última cosa ahí para Aleja, y es que siendo un emprendimiento de psicología, digamos que lo que nos dijiste fue muy racional, fue muy con datos, con muchas cifras. Podrías también como dirigirte un poco hacia lo emocional, hacia empatizar con el otro, ¿sí? Y listo, eso era. Bueno, entonces ahora entramos como a parte de presupuesto. La idea que tenemos con Santi es hacer un poco de teoría hoy de presupuesto para la próxima sesión, realizar un taller ya, digamos que con una herramienta que sería Excel, para que ustedes supieran más o menos cómo realizarlo. Entonces, pues sí, o sea, el presupuesto, digamos que es algo muy importante para cualquier tipo de negocio, para cualquier tipo de compañía, pues en este se reflejan los ingresos, ventas en contra los gastos, costos y demás, además de pues necesidades de dinero, ¿no? Entonces, pues lo que les voy a mostrar hoy va a ser como una guía básica de lo que es un presupuesto, lo que tiene en cuenta un presupuesto y cómo más o menos se realiza, pues. Entonces, como tal,
todo tipo de empresas debe tener algo así, no son solo empresas ya establecidas con unas ventas significativas, sino que desde el comienzo es bastante importante uno tener registro y control de todos sus movimientos financieros, pues. Entonces, pues nada, comencemos. Como tal, comenzamos con los canales. Yo quisiera comenzar con esto, con los costos del proceso y lo que son los canales de distribución que tocamos la anterior capacitación. Hay canales directos, indirectos y pues sí. Entonces el directo, como les dije en la anterior capacitación, era de fabricante directo al consumidor. Si nosotros somos los que fabricamos, nosotros y vendemos a nuestros clientes directamente, sería un canal directo. Si es indirecto y nosotros, digamos que compramos nuestro producto y servimos como intermediarios, estaríamos en un canal indirecto, o si fuera al revés, si nosotros fabricamos, pero necesitamos de un intermediario como ayuda para nuestras ventas, también canal indirecto, y pues está el indirecto largo que incluye a mayoristas y detallistas. Entonces, en este punto, ustedes deben tener en cuenta cómo se establece mi negocio, qué tipo de agentes, por así decirlo, me refiero a agentes entre fabricantes, intermediarios, consumidores, van a influenciar mi negocio y cómo, ¿sí? Entonces acá nosotros tendríamos que, digamos, si yo soy el intermediario y simplemente compro materia prima para procesarlo y después llevarlo al consumidor, tengo que tener en cuenta cuáles son mis costos de materia prima. Es decir, por ejemplo, lo de José, que es el jabón a base de sábila. ¿Cuánto vale, no sé, un bulto de sábila? Yo necesito saber mis costos de materia prima, la sábila sería mi materia prima, yo la proceso y con eso hago jabones. Necesito saber mis costos de materia prima, necesito saber el valor al cual le va a comprar esos recursos a quien los produce. Y con esto, en general, se establece un dinamismo dentro del modelo de negocio, que es pues para nosotros saber qué tipos de costos, gastos, ingresos vamos a tener en general para así poder realizar nuestro presupuesto. Entonces, para que ustedes los vayan pensando, en la próxima semana sería lo mejor si ustedes ya tienen algunas cifras, si realizan algún tipo de cotización, por ejemplo, Esteban con lo de reciclaje. Si llama, él dijo esta mañana que tenía algunas empresas ya como medio contactadas que podrían estar interesadas en recibir el papel reciclado o pues materiales reciclados. Entonces, nada, llamar, cotizar, hey, ¿qué tipo de presentaciones manejan ustedes? A presentaciones no, que son bultos, que son camiones, que son cajas de tantos kilos de reciclaje el cual nosotros compramos y lo compramos a tanto. Entonces, que hagan ese tipo de cotizaciones a nivel general, es solo contactarse o llamar o mandar un correo y pues tienen ahí un par de cifras para comenzar. Entonces, hay ciertos pasos dentro de esta guía para realizar un presupuesto. Y comenzamos con el paso 1, que es de planificar el día 0. Entonces, ¿en qué consiste este paso? Este consiste en determinar lo que se va a hacer en el primer día, ¿sí? En el primer día de negocio. Es asumir que, digamos, mañana comienzo, ¿qué es lo que va a necesitar? Digamos, ¿cuáles van a ser mis costos? ¿Qué materia prima, qué instalaciones, qué dispositivos, máquinas y demás son los que yo voy a requerir para todo mi proceso? Entonces acá nosotros establecemos un plan de acción para poder realizar nuestro emprendimiento. Y dentro de eso se encuentran entonces costos de fabricación e instalaciones. En estos costos está lo que es la ubicación del negocio, están las máquinas que nosotros necesitamos, aplicándolo a más o menos, puede ser a nuestra nueva integrante que es Jimena. Ella dijo que quería hacer más o menos una repostería. Entonces, en los costos de instalaciones está pues el lugar donde queremos
estar. Además de eso, supongo que va a necesitar un horno, va a necesitar gabinetes para poder mostrar sus productos. Todo eso son costos de instalación y de fabricación que hay que tener en cuenta. Entonces, esos serían los primeros. Los segundos serían lo que son los activos fijos. Los activos fijos son aquellas cosas que están fijas dentro de nuestro negocio. A cosas me refiero a tipos, inmuebles, a equipos, máquinas, vehículos, todo lo necesario que nosotros requerimos y que nosotros tenemos para poder realizar nuestro emprendimiento. Entonces en esto se encuentran, no sé, computadoras, muebles, todo lo que nosotros necesitamos. Y eso nosotros lo tenemos que tener en cuenta en nuestro día cero. ¿Qué es lo que yo necesito? ¿Cuánto más o menos va a ser la inversión inicial? El flujo inicial que yo voy a tener que dar de contado para comenzar mi día cero. Continuamos entonces con los materiales y suministros. Entonces venía haciendo como lo que le decía a José o a Esteban. ¿Cómo yo voy a conseguir mis materiales? ¿De dónde? ¿Quiénes van a ser mis proveedores? ¿Cómo voy a obtenerlos? ¿Cómo voy a realizar dicho transporte para poder yo realizar el proceso de fabricación de mi producto final? ¿Sí? ¿Qué es lo que yo voy a necesitar y cuáles son mis suministros? ¿Y cuánto me valen? Eso es bastante importante y es lo que tienen que tener en cuenta. Y finalmente están costos extras, lo que son imprevistos y demás. Entonces en estos digamos que si yo en algún momento necesito un abogado para que me ayude a establecer mi marca a nivel legal, pues eso no es un costo fijo, no es algo que yo va a tener que tener siempre, sino que simplemente al abogado se le da un honorario. Ese sería un imprevisto, un costo extra que yo debo tener en cuenta dentro de mi presupuesto, ¿sí? O lo mismo con un contador. Yo puedo darle un honorario a un contador, sería un costo extra que debo tener en cuenta. ¿Listo? Entonces, todo eso hay que pensarlo para poder realizar nuestro presupuesto de nuestro emprendimiento. ¿Ya preguntas hasta acá? ¿Hasta el momento? ¿Tienen? ¿No? ¿Todo bien? Bueno, pues supongo que sí. Listo, José. De una. Y continuamos. Vamos al paso 2. Que son los gastos mensuales. En este paso lo que hay que hacer es estimar nuestros costos y gastos mensuales o por el corte que quieran. Si quieren manejar su presupuesto semanal, se maneja semanal, quincenal, quincenal, mensual, mensual. Normalmente se hace mensual para tener como un periodo de tiempo lo suficientemente largo, pero no tan largo para uno saber digamos qué tipo de acciones son las que yo estoy haciendo que están afectando en los números que yo veo en mi presupuesto, ¿sí? Porque si yo tengo un presupuesto como de 6 meses y yo dentro de esos 6 meses he hecho una cantidad de cambios, pues que es relativamente alta, yo no voy a saber cuál cambio fue el que pudo afectar mi presupuesto de dicha forma, ¿sí? Entonces en un mes uno sí sabe, yo cambié esto, compré esta máquina y esta máquina pudo ser la que hizo que produciera más y produciendo más, tengo más ventas y demás. Entonces un mes es bien. Entonces en este punto nosotros tratamos de estimar, pues como hasta el momento estamos emprendiendo, no estamos ya en etapa de producción, estimamos los gastos y costos de nuestro proyecto. Entonces hay ciertos costos, hay unos fijos y hay unos costos variables. Aquí digamos que esta diapositiva la pueden ver un poco cargada de texto, pero fue porque traté de mandarles todo lo que se me ocurría de costos fijos y variables para que ustedes tengan en cuenta. Entonces en costos fijos están
alquiler, lo que son servicios públicos, teléfonos, procesamiento de tarjetas de datos, bueno, todos los que ven ahí, material de oficina, seguros del negocio, honorarios y demás, ¿sí? Entonces, digamos, los costos fijos, otra vez con lo de repostería de Jimena. Un costo fijo sí o sí va a ser la renta que va a tener para alquilar su local. Ese va a ser un costo que ella va a tener que sacar mes a mes para pagar su local, para poder vender, porque si no, ¿cómo va a ser? Dentro de sus costos fijos, entonces también va a estar, eh, no sé, digamos que los servicios públicos. Entonces, que no, la energía para poder hornear 3 veces al día y pues todo eso. Esos son costos fijos que sí o sí van a estar dentro de mi proceso de producción. Costos fijos y tenemos costos variables, entonces gastos de envío, lo que es el embalaje, comisiones por ventas, costos de producción, los costos de materias primas y demás. Entonces, como ya todos sabemos, si digamos yo tengo mi producto, pero pues depende a dónde lo envíe, me cobran distinto. Eso es un costo variable, porque depende digamos que de la dirección a donde la mando, depende el costo de lo que me van a cobrar. Entonces, piénsenlo así, como que todos los costos variables dependen de algo, mientras que todos los fijos no dependen de nada, siempre se mantendrán constantes. ¿Listo? Estos también los tienen que tener en cuenta. Es importante que ustedes vayan sacando cifras. Digamos que con los de variables es un poco más complejo sacar cifras. Digamos que por ejemplo lo del gasto de envío, pues depende a dónde vaya y puede ir a todas partes. Entonces yo no sé, pero sí puedo tener un rango estimado como dentro de Pasto, dentro de Pasto y las empresas a las cuales les voy a mandar y yo estoy localizado en tan parte, yo estimo que mi costo de envío esté entre los 10.000 y 20.000 pesos por caja, no sé, algo así, ¿sí? Pero se puede hacer. Y el alquiler, por ejemplo, lo que es eh, alquilar a un local. Yo ya, pues no sé, llamo y cotizo, me gustó tal local. ¿Cuánto vale la renta? Listo, ya ahí está la renta. Entonces son datos que necesitamos saber. Continuamos. Continuamos con el paso 3. Bueno, hasta ahí alguna pregunta. ¿Quieren que me enfoque un poco más en lo que son costos fijos, variables o todo bien? Pues supongo yo que, digamos, hay muchas cosas que vos decís ahí que se relacionan como a la venta de productos, ¿no? Como lo que dice José, los jabones o bueno, tal. Cuando es un servicio, supongo que esos costos como que van cambiando, pues porque lo que nosotros vamos a hacer no es una materia, o sea, sí algo físico, sino un servicio, el tiempo. Tal cual. Entonces, ahí varía, supongo, como esa concepción como de, bueno, ¿qué valor le voy a poner a ese tiempo? Sí, 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 sí. Pero ese, digamos, o sea, ese ya sería la tarifa que tú entrarías como a dar, ¿sí? El costo que tú vas a cobrar por cada taller. Pero eso es como, en parte, se podría tomar como precio de venta de tu servicio, por decirlo así. Pero entonces, en tus costos entrarían otras cosas. Ya no sé si sus talleres son individualizados y ustedes van a las casas o tienen un espacio específico en el que los hagan. Pues es que como por lo de la pandemia y todo eso, pues como que inicialmente lo pensamos virtual. O sea, ya hicimos como un círculo de diálogo y eso se hizo virtual, ¿sí? Pero obviamente la idea es como tener un lugar donde la gente pueda ir y tomar el taller o tomar la consulta o en su defecto hacerlo virtual o en su defecto como alquilar un salón y trin.
Ok, listo. Entonces ahí en costos fijos se me ocurre. Pues ya con lo del salón, obviamente tenemos lo del alquiler, pero ese supongo que lo tienes claro. Pero teniéndolo virtual, y yo lo pienso como costos fijos, tú vas a gastar tanto dinero sí o sí haciendo publicidad o promocionando tus servicios. Quien no se promociona no llega a nada, no llega a nadie. ¿Sí? Quien no hace publicidad eh, por distintos tipos de medios, no, no estoy diciendo cuál tienes que hacer tú, pero sí o sí te tienes que dar a conocer, entonces tienes que tener un costo fijo ahí direccionado a eso. Ujú. Costo variable. eh, lo pienso como, me imagino que ustedes entre pues las personas que están conformando los talleres se reparten cierto tipo de dinero, ¿sí? O sea, como que se pagan por dar el taller. Mm, puede ser. No hemos llegado tan lejos. Bueno, entonces pensemos en eso. El costo variable sería cuántas personas voy a necesitar para Ujú, taller, dependiendo de las personas que asistan. Si ujú, asisten 30 personas, necesito dos talleristas. Esos dos talleristas me cobran 30.000 la hora cada uno. listo. ¿Sí? No Ujú, sé, eso es lo que se me ocurre. Pero es eso, costos fijos, lo que necesito sí o sí, y lo que se mantiene constante. Yo para publicidad lo voy a hacer de este modo, no sé, voy a hacer marketing digital, entonces voy a promocionar mis talleres por Instagram. Instagram me cobra 4.700 pesos por publicación, no sé, así. Ya sé, ese es mi costo fijo y voy a promocionar un post semanal. Entonces tengo un costo fijo de 4.700 pesos semanalmente, mensual lo multiplicas por 4, ahí está el costo fijo por, por publicidad, por promocionar mis talleres y tales. Y costo variable. Entonces ya, ¿qué depende? O sea, ¿qué costos tengo que dependan de algo? Los talleristas. Entonces, ¿qué si van? Pues el costo de transporte. No sé, y demás costos que tú veas que dependen de algo. ¿Listo? bueno, qué video. Es un montón de cosas. Sí, pero es eso, como uno va pensando y uno va sacando cosas a medida que va desarrollando la idea. ¿Listo? Listo, gracias. Igual, ahí Fe, quería decir, pues la otra semana que, digamos, ahorita estamos haciendo la parte teórica, pero la otra semana sí ya vamos a hacer como tal, digamos, la hoja de cálculo, o sea, en Excel, digamos, podemos tener en cuenta eh, el ejemplo de Alejandra, debido a que es un servicio, entonces, digamos, cómo cuantificar ese servicio en estos costos. Entonces, podemos traer como tal un ejemplo de esa manera, como para que te quede a ti más claro. Uy, Y además de gracias. eso, pues para producto también. Entonces, para Ujú, producto, para que en ambos, producto y servicio, quede más claro esto que estamos hablando hoy teóricamente. ujú, gracias. Listo, vale, súper. ¿Alguien más, una pregunta? ¿O todo bien? Y continuamos. ¿Listo? ¿Súper? Bueno, entonces entramos al paso 3, que ya estuvimos en paso uno, que es lo de cómo sería mi día cero de mi emprendimiento, qué es lo que necesito. Entramos a el paso 2, que es estimar mis costos fijos, variables para yo poder realizar mi emprendimiento. Y vamos a un tercer paso, que es ventas. ¿Listo? Entonces, en este punto, igual que con los costos, como no estamos en producción o en actividad en este momento, lo que vamos a hacer es proyectarnos y vamos a investigar para proyectar. Entonces, en esta parte, digamos que en este punto es bastante difícil y sería como, yo creería que sería lo más difícil para realizar el presupuesto en este momento, pero hay cosas que hay que tener en cuenta. Entonces, la primera cosa es que hay más que cosas, son casos. Hay que proyectar 3 casos. Un caso que sea un escenario bastante optimista, que yo diga, este puede ser el mejor de los casos, yo puedo vender tanto y sería lo mejor que exista.
¿sí? Entonces, ese sería como la proyección, la mejor proyección que yo debería tener en cuenta. El segundo de los casos sería un caso pesimista. Si yo entro a producción mañana, entro a ventas mañana, lo peor que puede pasar sea que venda tantas. Entonces, uno ahí ya va teniendo un rango de acción en el cual se puede mover y en el cual va a establecer su presupuesto para tomar determinadas acciones y decisiones. Y el segundo ya sería el tercero, y van el segundo. El segundo es el pesimista. Y el tercero es un punto intermedio. Entonces, si tengo el mejor y tengo el peor, marcamos un punto intermedio y asumimos que ese va a ser el estimado, el que queremos llegar, porque ya el optimista es como apuntarle alto, el pesimista es, en el peor de los casos, el intermedio sería el ideal. Entonces, para ser realista en este presupuesto, se debe asumir que se recaudarán todas las ventas. Entonces, todo lo que nosotros vendamos va a recaudarse y digamos que inmediatamente no vamos a tener en cuenta, pues en este momento, digamos, cuentas por cobrar, cobros a bancos y demás. O sea, para motivos de presupuesto y de flujos, se tiene en cuenta que todo lo que se hace en ventas entra de una. Y pues esto es lo importante en ventas, saber la cantidad de producto, el precio de venta y con eso saco un estimado de lo que van a ser mis ingresos por ventas. ¿Sí? ¿De acuerdo? Digamos que con lo de jabón de José, ¿cuánto va a ser mi precio de venta unitario del jabón? Entonces, 5.000. Yo estimo que al mes venda 10. Entonces voy a ganar 50.000 pesos mensuales por las ventas. O si es la tarifa de Male, que pues la de Aleja es ya un servicio y no es un producto. Yo cuánto voy a cobrar, cuál va a ser mi precio de venta de entrada a los talleres psicológicos que estoy haciendo. 10.000. Listo. ¿Cuántas personas asistirían a mi taller promedio? Que asistan 15. Listo, entonces ya son 150.000 los que hago por talleres. ¿Cuántos talleres voy a hacer mensualmente? Y con eso tienes digamos que, un estimado de lo que van a ser ingresos por ventas. ¿Listo? ¿Todo bien hasta ahí? Sí, señor. Listo, Wilson. ¿Todo bien? Jimena, Yurley. Sí, señor. Listo, perfecto. Entramos al cuarto paso. Entonces ya teniendo lo que son costos estimados, la proyección que yo voy a tener de mis ventas, se van a realizar unos flujos de caja también estimados. Entonces entramos. ¿Qué es un flujo de caja? Básicamente un flujo de caja es establecer entradas y salidas dentro de mi emprendimiento. Entonces, ¿cuáles son mis costos? ¿Cuáles son mis ingresos? Y establecer un flujo de dinero, por decirlo así. Entonces, una de las razones para utilizar esta herramienta, que es bastante útil, es que esta permite un control riguroso y preciso de la contabilidad del emprendimiento. Entonces, como les dije anteriormente, este puede ser diario, puede ser mensual, bimestral o digamos que ustedes establecen el periodo que necesiten basado en las necesidades de su emprendimiento. Pero entonces, esto lo que sirve es para poder analizar todos mis ingresos y gastos basados en las actividades que he realizado dentro del periodo de tiempo para poder determinar una relación entre lo que hago y lo que he hecho y cómo se reflejan mis números. ¿Sí, sí, sí me entienden hasta ahí? ¿Todo bien? Listo. Vos ¿No? decís, sí, no, sí, si podés repetir ahí esa última parte, estaría súper chévere. Listo, súper. Entonces, voy a hacerlo con tu ejemplo. Pues ¿listo? Que es el Listo. taller psicológico. Digamos que
pues ya tenemos nuestros costos, tenemos nuestros precios de venta, nuestro estimado en ambos, en costos, gastos y ventas. Entonces son entradas y salidas, ingresos y gastos. Nosotros dentro del presupuesto hacemos un flujo para saber cuánto salió y cuánto entró? Y con eso miramos dentro del periodo de tiempo qué fue lo que hice que pudo afectar a esos números, ¿sí? Entonces, en un mes, tú miras entre enero y febrero. En enero tuviste un flujo neto, o sea, entradas menos salidas, los ingresos menos todos tus costos, positivo, ¿sí? O sea, es decir, que tuviste más ingresos que costos y gastos. Pero en febrero te dio negativo. Entonces ahí es donde el flujo de caja sirve para tú determinar y entender qué es lo que está pasando. Entonces tú te pones a pensar en febrero, ¿qué pasó? Entonces, no, lo que pasa es que en febrero tuve que contratar a más talleristas, entonces tuve un costo más alto y no vendí tantos talleres, no hice tantos talleres porque la gente, no sé, estaba en vacaciones. Entonces, ese tipo de como acciones son las que tú tratas de analizar dentro de los números para poder entender y para tomar acción, ¿sí? ¿Listo? Excelente, sí. Gracias. Dale, de una. ¿Alguien más? ¿Preguntas, dudas, inquietudes? ¿No? ¿Todo bien? Listo. Entonces, hay como pasos que uno puede seguir para realizar un flujo de caja. Y son unos pasos, digamos que están concisos. Entonces, el primer paso es contar con toda la información contable de la empresa. A esto se refiere de que ustedes deben escribir todo y siempre traten, uno normalmente con los emprendimientos apenas uno comienza, uno como que trata de como que se mezclan los gastos personales con los del emprendimiento, porque uno no tiene ese control de dinero, entonces se mezcla, si me entró tanto de mi emprendimiento, yo eso lo utilizo para comprar mercado, que pues es algo personal. Entonces, siempre sí o sí deben tratar de hacer una diferenciación entre lo que va a ser el negocio y lo que va a ser lo personal. Entonces, con lo del negocio, ustedes deben contar con toda la información contable. Estos son, para el negocio, tuve que comprar tantos empaques y ya dentro del negocio he realizado tantas ventas. Todo eso lo van anotando, lo van escribiendo. Todo eso tiene que estar bastante claro para realizar el flujo de caja. Entramos entonces al segundo paso, que es definir el periodo a analizar. Este, pues, depende del tipo de emprendimiento, como he dicho, y los objetivos a medio y largo plazo. Normalmente se hacen mensualmente y pues, digamos que es lo más sugerido. Entramos al tercer paso, que es registrar todos los ingresos y todos los gastos. Pues tercer y cuarto paso. Registrar ingresos, registrar gastos, costos y lo que son ingresos. Entonces, ya después de tener todo claro, todo bien anotado, se registran digamos que en este modo, la próxima semana lo trataremos. Vamos a tratar de hacerlo en Excel, que es una herramienta buena para realizar esto. Y si no, lo pueden ya hacer como deseen, puede ser en hoja y papel si les sirve más, pero lo importante es que hagan todo muy claro, todos los ingresos y gastos estén bien hechos, bien calculados para que el flujo de caja sea preciso. ¿Listo? Y ya teniendo registrado las entradas y salidas, lo que hacemos es calcular como la diferencia entre las dos para así tener la utilidad final, ¿sí? Y ver cómo es que está desarrollándose nuestro emprendimiento. Entonces aquí les tengo un ejemplo un poquito, digamos que más claro o pues como más práctico para que ustedes tengan en cuenta. Entonces en enero si miramos, tenemos cuentas por cobrar, digamos que son
ingresos que nos van a entrar por ventas, pero falta cierto periodo de tiempo para poder cobrarlos, ¿sí? Entonces, digamos que estos son ventas. Aquí tuve un ingreso de ventas por 20.000 y no tuve otro ingreso. Entonces, mi total de mis ingresos fueron 20.000 pesos en enero. Y en egresos, pues yo tengo ciertos gastos, ¿no? Entonces, en cuentas por pagar, digamos que pueden estar, son aquellas cosas que yo tengo que pagar en cierto periodo de tiempo. Lo mismo que con las cuentas por cobrar, pero estas son por pagar. Entonces, no sé, servicios. Tengo una cuenta por pagar en servicio pues quien me los provee de 8.000 pesos. Tengo unos gastos de ventas de 4.500. En estos gastos, publicidad, promoción de mis productos y demás, de 4.500. Tengo unos gastos administrativos de 5.600, que, por ejemplo, Jimena decía que tiene una repostería. Bueno, entonces, pues para la repostería necesita a alguien que maneje la caja registradora y que ayude a controlar, pues, las ventas del día a día. Entonces, digamos que ese podría ser un gasto administrativo, aunque hay ciertos aspectos que hay que tener en cuenta, pero asumámoslo así. Y pues pagos de impuestos, que sí o sí uno tiene que pagar impuestos. En este momento, digamos que estamos emprendiendo, por el momento, como somos iniciados, no hemos tocado estos temas legales, pero pues después lo van a tener que hacer. Si sumamos todos estos, nos van a dar el total de ingresos y son 20.600. Entonces ahí tenemos ya total ingresos, total egresos. Y con lo que nosotros vamos a hacer, como les dije, va a ser entradas menos salidas, nos va a dar nuestro saldo, que es lo que nos queda después de dicho periodo, ¿sí? Entonces, el saldo de nuestro flujo de caja en enero es negativo. Eso quiere decir que es menos 600. Nuestros costos fueron mayores a nuestros gastos. ¿Qué pudo pasar en enero? Entonces, que no tuve tantas ventas y es por eso que se ve negativo, ¿sí? Pero ya eso es lo que ustedes tienen que analizar periodo por periodo, qué fue lo que pasó en dicho mes para que eso se diera y qué medidas puedo tomar para mejorar. Y es lo mismo con febrero, con marzo, abril. Digamos que en este ejemplo vemos que después de enero, en febrero hubo una mejoría impresionante y si vemos es más que todo por los ingresos. O sea, si vemos los totales de egresos, que son los costos, de enero a febrero sí hubo un aumento, pero no fue significativo. Digamos que fueron 5.000 pesos más, en porcentaje no es tanto, pero de 20.000 a 60.000 incrementó el 300%, 3 veces. O sea, eso quiere decir que en enero algo pasó para que no se dieran ventas. Y en febrero ya se solucionó ese problema y ya el flujo de caja nos da positivo. Entonces, digamos que para resumir y concretar, el flujo de caja nos sirve para tomar decisiones, para observar lo que está sucediendo en nuestro emprendimiento y para hacerlo necesitan tener claro sus costos, gastos e ingresos. Eso es todo. ¿Listo? ¿Preguntas hasta el momento? La próxima semana, como dijimos, con Santi vamos a hacer ya un ejercicio práctico en Excel para que lo tengan un poco más claro. Estos les mandaremos el archivo para que les quede como plantilla si les sirve. Digamos que esto es solo parte teórica previo a eso. ¿Listo? ¿Todo bien? Sí, súper. Listo, de una. Y ya entramos a la última parte, apenas para acabar, que es el punto de equilibrio. Entonces, no sé si alguno de ustedes ha escuchado de lo que es esto. ¿No? Sí. Bueno, entonces, si no lo han escuchado, el punto de equilibrio también se llama punto muerto, umbral de rentabilidad, dependiendo de los libros en los que busquen, las fuentes o demás. Es aquel nivel de ventas que necesitan, el nivel de ventas mínimo
para que los costos totales sean iguales a los ingresos totales. ¿Sí? Es cuánto necesito vender yo, o sea, cuánto es lo mínimo que necesito vender para no tener pérdida, para que mis costos sean iguales a los ingresos, para que yo no tenga pérdida, básicamente. Entonces, ¿cómo es la fórmula? Lo que vendo, que son mis ingresos, menos los costos variables, menos los costos fijos, como vimos anteriormente de cuáles podrían ser mis costos variables, mis costos fijos y demás. Todos esos se suman y se les restan a los ingresos, que serían mis ventas, y eso me da una utilidad. ¿Sí? Entonces la idea es hacer que esa utilidad sea cero, saber la cantidad que necesito vender para que esa utilidad sea cero. O sea, para que mis ingresos sean iguales a mis costos variables y fijos. ¿Todo bien? Igual, si no les queda claro, nos pueden preguntar. La próxima semana esperamos que más claro y más concreto, ya con un ejemplo directo. ¿Listo? Súper. Y pues nada, muchachos, Profe, si no hay esto preguntas. ayuda a que, Dime, José. profe, Sí, sí, sí. profe, porfa, coloque la imagen, la del Adelante. punto. Sí, señor. Listo. El punto de equilibrio es como mantener equilibrado el balance entre la salida y los ingresos, ¿no? Exacto. Tal cual. Entonces, pues, lo que hace el punto de equilibrio es decirnos la cantidad de nuestro producto, o sea, la cantidad de ventas que nosotros tenemos que hacer para que se quede equilibrado las entradas y salidas. Ah, ok, profe, sí, ya lo entiendo, gracias. Listo, José. ¿Qué quiere decir eso de utilidad antes de impuestos? O sea, ¿no sería más fácil poner como impuestos antes del igual? O sea, como contarlo de las ventas. Bueno, ahí de pronto la embarré yo. Teóricamente es la utilidad antes de impuestos, pero pudo ser confuso, lo siento, mal. Y es que, no, o sea, la utilidad antes de impuestos en contabilidad se toma como eso, ingresos menos salida, ingresos menos egresos, lo que son ventas menos costos variables y demás. Pero digamos que esa es la utilidad que yo tengo y después a esa utilidad voy a tener que restarle Los otras impuestos. cosas, ¿sí? Entonces ahí entran impuestos. Y después al fin sí me va a dar una utilidad final, por decirlo así. Entonces, esta teóricamente se llama utilidad antes de impuestos, pero perdón si los confundí. No, tranqui, tranqui. Listo. Dale, de una. Otra pregunta, chicos. Digamos, en este del punto de equilibrio, pues lo bueno es que, o sea, el punto de equilibrio como tal se puede ver en unidades y también en monetariamente. Entonces, digamos, uno puede ver, por ejemplo, cuánto es el mínimo de unidades que uno debería vender en el mes, digamos, para poder, no, o sea, como tener ese equilibrio, como decía José, para no perder. Entonces, digamos, por ejemplo, vender 10 unidades de un producto que yo estoy haciendo, eso produce que yo no tenga pérdidas, ¿sí? Entonces, si vendo más, ya estoy teniendo utilidad, si vendo menos, pues ya estoy perdiendo. Y asimismo, pues se puede ver, pues, monetariamente, ¿no? Entonces, digamos, si el punto de equilibrio es 100.000, entonces si yo vendo 100.000, ni gano ni pierdo. Pero si vendo, digamos, 110.000, ya tengo 10.000 pesos de utilidad. Y si vendo 90.000, pues ya tengo, pues menos, o sea, menos 10.000, ya estoy perdiendo. Entonces, digamos, eso es, así se vería, digamos, lo que sería el punto de equilibrio. Ok. Listo, súper. Pues entonces eso sería todo lo que tenemos por hoy. No sé qué tal les pareció. Bien, mal, preguntas. Listo, súper interesante.